Vamos a abordar el tema de la diabetes, hipertensión y obesidad. Y en primer lugar queríamos saber qué relación guardan entre sí esas tres enfermedades y por qué son un problema real de salud global. Pues a ver, hipertensión, diabetes, obesidad. Tres vértices de un triángulo. Están completamente relacionados y básicamente por lo que ha dicho Miguel al principio, por el ritmo de vida de la sociedad occidental. La alimentación ha pasado a ser una alimentación de la alimentación mediterránea que teníamos habitualmente en España. Actualmente el estrés, los nervios hacen que se coman pues productos ultraprocesados en los que priman las grasas saturadas, la rapidez, la inmediatez, la falta de sueño, que también va asociada pues, al estrés, a la mala alimentación, y la falta de ejercicio pues, hace que entremos todos en un círculo vicioso que al final potencia esas tres enfermedades que una a otra se van potenciando. Iniciamos con la obesidad, por ejemplo. La obesidad lo que hace es que se acumule la grasa en el cuerpo. Se acumula tanto a nivel de los órganos como en las arterias. La acumulación en los órganos, ¿qué hace? Pues que estos respondan peor a la insulina, que es la hormona encargada de regular la glucosa, con lo cual al final puede aparecer la diabetes porque aparece una resistencia de los tejidos a la insulina. Y esa grasa en las arterias, ¿qué ocurre? Pues exactamente lo mismo. Se va acumulando en las arterias, se va acumulando y las hace más rígidas. Al hacerlas más rígidas, pues aparece la hipertensión. Con lo cual, al final, es todo un círculo vicioso que unas van potenciando a las otras. Por eso decimos que están muy interrelacionadas y que están muy relacionadas con los estilos de vida de la sociedad occidental. De hecho, cuando viene un paciente, yo que soy fisioterapeuta y viene a la consulta, pregunto siempre si tiene alguna enfermedad y, claro, no dice a veces una, sino que es una, otra y otra, y siempre encuentro una relación y, claro, es debido a eso, que todo está interconectado. Sí, porque, inicialmente, decimos obesidad, pero inicialmente empezamos con el sobrepeso y ya el sobrepeso va generando ciertas desregulaciones en el organismo, ciertas alteraciones que van favoreciendo la aparición de hipertensión arterial. Y luego el problema de estas patologías fundamentalmente es las complicaciones que traen a largo plazo, que no se ven, pero van desarrollándose y en el momento que se ven, pues hay veces que ya no tienen solución. Ahí ya sí que hablamos de procesos graves asociados muchas veces a la muerte, de acuerdo a la defunción del paciente. Hay un concepto que es común actualmente, que es el de la persona delgada metabólicamente obesa. Queríamos saber qué significa esto. A ver, cuando hablamos de metabólicamente obesa, pues hablamos de personas que probablemente ya empiecen a tener una desregulación. Hay determinadas personas que por genética no engordan, evidentemente. Los factores genéticos son importantes en todos estos problemas, pero aún así, pues la alimentación, el estrés, hace que el metabolismo no funcione adecuadamente. Y entonces, al no funcionar adecuadamente, metabólicamente, pues podemos decir que están enfermas porque están empezando a tener ciertas desregulaciones que les van a llevar, pues probablemente, pues a una diabetes o a otras patologías cardiovasculares. Efectivamente, luego hay mucha gente que se centra, estoy muy delgado, yo puedo comer lo que quiera. En verdad no es así, ¿verdad? Aunque en apariencia tú estés delgado, por dentro estás... No, a ver, la delgadez pues es una característica y ya digo que muchas veces eso está asociada a rasgos genéticos, a la genética, pero no eso significa que puedes comer lo que quieres porque no engordo. Hay otras enfermedades que, aunque no hayas engordado, la hipertensión puede iniciarse cuando aún se está delgado. O el acúmulo de colesterol. Hay veces que el acúmulo de colesterol, que al final es acúmulo de grasa, vale, estás delgado, pero tu colesterol está subiendo, el que llaman el colesterol malo, el LDL, entonces hay que controlarlo. No puede ser porque eso es genética. El que estés delgado no implica que no vayas a tener ninguna patología relacionada con los modos de alimentación o con la inactividad física. En relación a la diabetes, cuando has hablado de mecanismos moleculares, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Mecanismos moleculares son como las instrucciones que las células se dan entre sí, la forma de comunicarse de las células. No sé, un ejemplo que podríamos poner, pues una cocina. Por ejemplo, nuestro organismo es una cocina que va a dar un banquete enorme
en una sala? Pues necesitamos el jefe de cocina, que pues en este caso sería cuando nos alimentamos, la propia glucosa, los propios alimentos van a las células del páncreas para decirlas que empiecen a fabricar insulina. Entonces ahí empezarían a trabajar, pues eso, hemos hablado del jefe de cocina, los alimentos, pues los cocineros, los cocineros son las células del páncreas que van a sintetizar esa insulina y que necesitan los diferentes ingredientes para poder sintetizarla. Luego, ¿qué pasa? Que los camareros tienen que servir esa comida, es decir, la insulina, una vez que ha liberado, tiene que ir a los órganos a ejercer su efecto, para que esos órganos utilicen esa glucosa y no se acumule en el organismo. Entonces, los camareros tienen que estar perfectamente ordenados, ir a los diferentes órganos para poder ejercer esa acción de servir la comida. Entonces, estamos en una cocina que está perfectamente, nuestro organismo es esa cocina, perfectamente. El jefe de cocina, los cocineros con los ingredientes y los camareros. ¿Qué pasa? Esos son todos los mecanismos moleculares, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Pues que la diabetes, esos mecanismos se alteran. Entonces, bien los cocineros no mezclan bien los ingredientes y entonces la insulina no se secreta, o bien los camareros no sirven bien porque empieza a haber determinados mecanismos que se han alterado. Entonces, si no sirven bien, los órganos no son capaces de utilizar esa glucosa. Entonces, es un poco un símil con una cocina. Esos son los mecanismos moleculares, son esas instrucciones pequeñas que las células van dando van dando entre sí y van permitiendo que se comuniquen para poder conseguir que nuestro organismo funcione perfectamente. En el momento que hay alguna cosa que no va, nuestra cocina se desregula, faltan cacharros, faltan ingredientes, entonces deja de funcionar bien. Entonces es ahí cuando hablamos de que en la diabetes se alteran esos mecanismos moleculares. ¿Qué diferencias brevemente existen entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2? A ver, son dos enfermedades, es verdad que se engloban dentro de diabetes, porque el problema es que el organismo no regula bien la glucosa que tiene, no regula la glucemia, los niveles de glucemia en el organismo, pero son muy diferentes en el origen. Inicialmente, la diabetes tipo 1, lo que ocurre es que nuestras células beta del páncreas dejan de producir insulina. No se sabe exactamente cuál es el origen y en eso está la investigación, eso formó parte de mi postdoctorado, se está estudiando si hay posibilidad de que haya virus que contribuyan a que esas células beta dejen de funcionar o procesos inflamatorios, no se sabe exactamente, pero dejan de funcionar y el organismo no produce insulina. Por lo tanto, el único tratamiento es la administración de insulina exógena. En cambio, la diabetes tipo 2 está más asociada con los estilos de vida en la actualidad. De hecho, muchas veces ya se habla de una enfermedad como la diabesidad, diabetes asociado a obesidad. Y en ese es el momento cuando hablamos de la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que hay una resistencia de los tejidos a la utilización de la insulina. Las células beta secretan la insulina, pero los tejidos no son capaces de utilizarla para poder usar bien la glucosa del organismo, con lo cual al final la glucosa empieza a alterarse. ¿Qué pasa? Que luego ese círculo vicioso de alteración de la glucosa en el organismo, porque aunque se secreta la insulina, el organismo no es capaz de utilizarla, al final también acaba generando defectos en la secreción de insulina. Por lo tanto, al principio, los diabéticos tipo 2 requieren un tratamiento con hipoglucemiantes, que no necesariamente es la insulina, y luego, a medida que avanza la enfermedad, además de los hipoglucemiantes, se comienza a tener que utilizar en algunas ocasiones insulinas. Como la tipo 2 está muy relacionada con los hábitos, ¿se puede prevenir? A ver, siempre hay una predisposición genética sobre la que nosotros no podemos actuar, y sí que es verdad que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen familiares con diabetes tipo 2 tienen más probabilidad de padecerlo. O, por ejemplo, mujeres embarazadas que han tenido diabetes gestacional, es decir, una diabetes durante el embarazo, pues también es más probable que la padezcan. Pero sí, se puede prevenir, en cierto modo, mejorando los estilos de vida. Los factores genéticos no podemos modificarlos actualmente, pero sí que es verdad que si nosotros modificamos nuestros estilos de vida,
probablemente consigamos regularla mucho mejor. De hecho, cuando aparece un paciente tipo 2 con diabetes tipo 2 y van al facultativo, lo primero que les dice el médico es que durante un tiempo controlen la dieta y el ejercicio para ver si consiguen bajar los niveles de glucemia sin necesidad de iniciar un tratamiento con hipoglucemiantes. Entonces, durante un tiempo inician así para ver si consiguen regular un poco sus niveles y si no ya se inician pues, hipoglucemiantes diferentes. La metformina es el más utilizado, pero actualmente hay un arsenal terapéutico bastante importante y que cada vez son más conocidos porque algunos de ellos también se utilizan para tratar la obesidad. Entonces, bueno. Dijiste antes que tu postdoctorado se centraba en este tema, que pues queríamos saber si has llegado tú a alguna conclusión. Nosotros estuvimos trabajando, sí que se sabe que las células beta, nosotros vimos que las células beta tienen receptores, es decir, moléculas que reconocen a los virus. Entonces, sí que creemos que hay una relación directa, sí que parece definido que hay una relación directa entre algunas infecciones víricas y la destrucción de células beta. Pero también hay otros mecanismos implicados. O sea, no vamos a decir siempre que un virus que ha padecido o que ha tenido el paciente pueda ser el que origine una diabetes tipo 1. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que las células beta tienen mecanismos de reconocer los virus y que puede ser que una vez que el virus entre en el interior de la célula, pues llegue a destruirla. Pero también hay otros mecanismos, procesos inflamatorios. Hay muchas moleculitas pequeñas pues, que están desreguladas y que favorecen que se destruyan esas células.